Bueno, antes de empezar, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez anduvieron por una calle empedrada? Si, ya sea manejando, sea como acompañantes, sea en un colectivo, en un bus. Bueno, estamos todos de acuerdo, ¿no? Que las calles empedradas nos generan esta sensación de turbulencia, de ruido, ¿cierto? Ahora imagínense por un momento que están escuchando este foro educativo mientras van por una calle empedrada. Complicado, ¿verdad? Bien, las calles empedradas son la versión mejorada, vamos a decir, de las calles de tierra. Hoy le diríamos la versión 2.0 de las calles de tierra. Y se hicieron para que los caballos y los carros no se estanquen en el barro, principalmente los días de lluvia, en las calles de tierra. Ahora, después de eso vinieron los autos y las calles se empezaron a pavimentar. Bueno, no todas, ¿eh? Hay algunas que todavía siguen empedradas. Y cuando uno conduce un auto por una calle empedrada, lo que sucede es que el auto se daña y genera mucha incomodidad en todos los que van dentro. Eso sucede cuando aplicamos tecnologías del pasado en una realidad actual completamente distinta. ¿Sí? Eso es a lo que yo llamo el síndrome de la calle empedrada. ¿Será que estamos conduciendo nuestras instituciones educativas por montada, digamos, sobre una base de herramientas digitales o de experiencias digitales que son como una calle empedrada? Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Federico Donet, yo soy socio de Lírica Educación y este es un foro muy especial porque tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña Francisco Lehmann, que él es miembro del Colegio Belgrano Day School, y junto a Pablo Doberti nos van a acompañar en un camino y en una conversación por una calle pavimentada en este caso, llena de inspiración. Así que bienvenidos y vamos adelante. Pablo, todo tuyo. Gracias, Fede. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Es el foro número 48 que hacemos desde Lírica. Siempre tenemos asistentes que acompañan un ciclo y que conocen las reglas del foro, y la lógica y el contenido del foro, y otros que están llegando por primera vez. Esa combinatoria de nuevos y históricos siempre se da. Entonces, eso me lleva a que siempre haga una especie de introducción de cuál es el espíritu de este foro. El espíritu del foro es reflexionar desde distintos puntos de vista, desde distintas experiencias y con distintos niveles de profundidad, incluso de aproximación o distancia a la práctica diaria, sobre la relación entre educación y tecnología y muy particularmente entre tecnología y escuela, que es el tema que nos ocupa. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construyó? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el estatus actual? ¿Qué puede pasar? Errores, aciertos, miedos, confianzas. Entonces, siempre discutimos alrededor de esto. Y esperamos que cada vez que lo volvemos a discutir lo iluminemos de una manera un poco nueva. Entonces, cada vez tenemos una especie de objeto de estudio más claro. No claro en el sentido de que uno termine sabiendo exactamente qué hay que hacer, pero claro en el sentido de que comprende el fenómeno y comprende la potencialidad y la complejidad del fenómeno. Como siempre también tenemos asistentes de varios países de América Latina, de los que hablamos en español, por lo tanto intentamos no localizar la problemática en ningún país en particular. Pero también es verdad, y eso doy fe porque he viajado y he vivido en 5 países de América Latina y he viajado por todos, el nivel de homogeneidad de la relación entre tecnología y escuela en América Latina es muy grande. Si uno visita una escuela en Perú, o visita una escuela en México, en Colombia o en Argentina, salvo que la escuela sea muy específica, encuentra situaciones muy parecidas. Dolores parecidos, felicidades parecidas, desafíos parecidos, etcétera. Por lo tanto, es relativamente fácil hacer una reflexión que impacte a todos por igual y que todos nos sintamos representados en la reflexión. Muy bien, terminado este preámbulo, vamos entonces a presentar a nuestro invitado de hoy. Vamos a ir a conversar con Francisco Lehmann ahora
le vamos a dar la bienvenida. Hemos decidido con Francisco ir al modelo dialógico. Ustedes saben que a veces nosotros usamos el modelo de que el expositor, el invitado hace una exposición general y luego conversamos, pero con la fluidez y la riqueza de la experiencia que tiene Francisco, conversando previamente al foro, entendimos que va a ser mucho más rico si lo dejamos fluir a la libertad de la riqueza de la conversación y de la conversación enriquecida por los asistentes. Todos ustedes saben que basta con levantar la manito digital o colocar un mensaje en el chat y el diálogo de dos se puede convertir en un diálogo de tres, de cuatro o de cinco. Pero en principio comenzaremos dialogando Francisco y yo. Eh, Francisco tiene una experiencia, Fede ya lo dijo, muy larga y sobre todo nos interesan dos puntos de su experiencia. El primero es que no es un tecnólogo y se ha dedicado a la tecnología ligada a la educación bastante. Por lo tanto, tiene esa relación del agnóstico, digamos, pero con mucha experiencia a cargo. Luego él lo contará mejor. Estuvo en el e-learning, que fue probablemente el primer campo que se abrió de la relación educación-tecnología. Cuando el e-learning era muy rudimentario, cuando Internet era rudimentaria, cuando la tecnología era rudimentaria, había gente como Francisco que estaban tratando de educar a distancia, educar por medios digitales. Eso, sin duda, enriqueció muchísimo la experiencia de Francisco. Y luego estuvo a cargo durante muchos años, más de 8 creo, a cargo de la dirección general de una escuela muy importante de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Belgrano, donde yo nací, donde yo viví. Y por supuesto ahí habrá tenido, y seguro, problemas concretos a resolver en situaciones concretas. Entonces, Francisco, muy bienvenido. Muchísimas gracias por disponerte a charlar con nosotros hoy. Es un placer, un honor poder recibirte. Si querés, si cometí algún error en tu presentación o querés hacer alguna enmienda, empecemos por ahí. Bueno, gracias Pablo, gracias Federico por la presentación y por la invitación y bueno, por los comentarios. ¿Sí? Uno recorre una experiencia de trabajo y en eso va aprendiendo y creo que esa es la riqueza de lo que uno puede comentar y compartir y creo que bueno, uno se va dando cuenta a cierta edad de que lo que vale de uno es mucho más que lo que sabe, lo que puede hacer o la experiencia que tiene, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante poder compartir desde distintas miradas y siempre de estas distintas miradas uno saca conclusiones nuevas. Como siempre me pasa que cuando hay que visitar una escuela, un colegio, no, pero nuestro colegio no es tan grande como el de usted, a mí no me importa porque de todos los lugares uno toma, toma cosas novedosas. Quiero decir, de cualquier tipo de conversación, de cualquier experiencia. Y bueno, es súper rico. Entonces, este tipo de lugares, estos lugares de intercambio y de reflexión me parecen geniales. Agradezco la invitación, ha sido muy precisa tu presentación. Simplemente para comentar que sí, cuando comentabas lo de e-learning, mi mamá nunca supo qué hacía, o sea, todavía vive, todavía digo, pero no sabe. Ahora entiendo mejor cuando trabajaba en un colegio, pero al principio cuando decía e-learning nunca entendía lo que hacía. Me fue muy difícil explicarlo. Por decir a alguien, ¿no? En general, y era un tema donde el e-learning, creo que algo comentamos hoy, todavía no existía internet y se trataba de capacitar a través de medios electrónicos, pero que no era ni siquiera en vivo. Entonces era algo súper complejo y de hecho hubo muchas malas experiencias. Y eso se repitió en muchos casos de tecnología aplicada a la educación y todavía hoy se repite, ¿no? Bárbaro, Francisco. Bueno, me diste pie para una pequeña introducción conceptual y luego vamos a hacer una especie de tratar de hacer una historia conceptual de la relación escuela-tecnología. Pero el pie que me diste es, para que la tecnología se desarrolle, hay que errar, hay que cometer errores, hay que fallar el camino. No conozco camino tecnológico limpio de decisiones erradas, de trabas, de dificultades, de mala elección de proveedores. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque digo esto porque la escuela tiene dificultades, no se lleva bien con los problemas, ¿no? Tiene miedo de los problemas. Entonces, esa combinación siempre me pareció curiosa, porque hay que equivocarse, pero cada error en la escuela cuesta mucho. Bien, no, que es correcto, yo creo que hay dos razones. Una, que la escuela en su nacimiento no está preparada para la incertidumbre. La escuela en su desarrollo y la formación de las personas que trabajamos en las escuelas no está preparado para la incertidumbre. En general hay una certeza, incluso
es de las profesiones, todavía, ya no ocurre, pero que en tendencia era algo que uno hacía toda la vida y estaba muy involucrado en algo que yo empezaba en un lugar y me jubilaba en ese lugar, ¿no? Entonces es algo que hay una tendencia natural y no es bueno ni malo, sino que es algo que existía y que es algo contra lo que lucha la propia escuela. Entonces la incertidumbre es algo que incluso trabajando con niños, pues, son menores, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces en ese sentido el temor al error en ese aspecto, la incertidumbre es lógica por la propia esencia de la escuela, ¿no? Y por la formación y de dónde proviene. Entonces, sí, sí, por supuesto, en esa línea está muy arraigado ese tema. Y después la tecnología suele incomodar mucho desde afuera. Lo que está pasando ahora, sobre los últimos X años, bastantes años, es que hay una invasión desde afuera, que antes no le pasaba a la escuela eso. Y lo vemos no solo en la tecnología, sino nos invaden todos lados. Estoy seguro que todos los que trabajan acá en escuelas estarán, voy a empatizar cuando digo que antes era, si lo dijo el profesor, aguantatela. Y hoy, si lo dice el profesor, voy y lo discuto, dice el padre, ¿no? O sea, y uno como docente tiene bueno, eso también, antes la tecnología no invadía la escuela, la vida de la escuela, bueno, hoy ya le invade, aunque no querramos, ¿no? Entonces, en esa dinámica, por supuesto. Y hay otro tema, es que en realidad lo que queremos enseñar es que se equivoquen para aprender, ¿no? Entonces, y ahí hay una tensión que se da constantemente y comparto con vos, no hay camino de desarrollo de proyectos, no digamos de sistemas, de lo que sea que no sean prueba de error. Y eso, por suerte, esta es mi visión, ¿no? Últimamente todas las metodologías ágiles que vienen justo de sistemas ayudan a que uno pueda cometer pequeños errores y iterar, ¿no? Que era algo que no estaba tan bien visto. Y bueno, yo creo que hoy empieza a tomar forma incluso para educar. Buenísimo. Ese concepto de error controlado, ¿no? Como de detonación controlada y de iteración, son conceptos que cuanto más la escuela los puede incorporar a su cultura, más rápido va a poder incorporar la tecnología a su verdadera esencia y potenciarla. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, Francisco. Vamos a Bien. suponer que nos retrotraemos al año, voy a fechar para fechar de alguna manera, 2010. Contanos cómo, conceptualmente a tu criterio, cómo era una escuela en términos de tecnología en aquel momento y cómo la lees a la luz del 2025. Bueno, yo creo que hoy, 2010, a ver, déjame ubicarme, 2010 estábamos con internet funcionando, pocas escuelas tenían internet wifi disponible, los celulares todavía había algunas BlackBerry dando vueltas, digo, tratando de ubicarme en esa época, ¿no? Las aulas Steve Jobs virtuales. acababa de presentar el iPad. Claro, las escuelas, digamos, internet wifi no era algo, te diría que todavía había algún cibercafé dando vueltas, lo digo en Argentina, no sé cómo se dice en otros países, pero si uno caminaba todavía había algún cibercafé Sí, dando vueltas sí, por ahí. totalmente. No, había otro concepto, todavía no había concepto de nube en ese momento. Me acuerdo porque en el 2012, 2013, cuando inicié en el colegio, hicimos un proyecto muy grande de un libro que estábamos escribiendo, un trabajo descriptivo del modelo, y con la persona que yo trabajaba en el 2013, perdón, dijimos, ¿y si lo escribimos en Google Docs? Y era una jugada muy fuerte porque estamos acostumbrados al Word, ¿no? Y digo, para pensemos, ubicándonos hace 15 Sí, años, todavía no había un concepto de trabajo colaborativo y nube, menos de información compartida, ¿no? totalmente. Ese era el escenario donde teníamos y tal vez, con algo que comentábamos, había esa idea de que la tecnología eran pantallas interactivas, ¿no? O algo por el estilo. Yo creo que era eso, si hablamos de tecnología, ¿no? Y aulas virtuales no había, yo diría que había algún Moodle tímido en algún lugar, pero no había aulas virtuales estoy hablando de lo escolar, ¿no? En lo Mm. corporativo, en lo universitario ya había empezaban los MOOCs en 2013, por ahí, con lo cual ya había como un preescolar, todavía estaba muy en ese espacio, ¿no? Incluso igual me voy, no 2010, pero 2013, 2000, se empezaba a ver la impresión 3D como el gran futuro de las cosas. Para mí es uno de los grandes temas que iban a cambiar el mundo y ahí está, ¿no? Ajá, Como es también hay verdad, que tener cuidado con eso. es verdad. Te agrego algunos elementos de esa época que yo recuerdo. Laboratorio de computación dentro de la escuela. Materia informática, Sí, cuyo currículum era más o menos Microsoft Office. Y
a ver qué otro elemento, algún libro físico. Yo estaba en Santillana en esa época y me acuerdo que Sí, Santillana hacía libros de papel para la materia informática. claro. Y como Y comentabas hoy, con un CD adjunto. exacto, eso los modernos. Y Sí, profesor de informática también, en muchos casos. sí. Entonces, ese es el fresco de esa época. Y la escuela sentía que estaba jugando con la tecnología. Ahora hagamos un salto y pongámonos prepandemia. ¿Cómo describirías la escuela tecnológicamente hablando en el año 2019? A ver, creo que hay una variedad, pero ya había, ya el concepto de nube estaba dando vuelta. Hablo de nube con lo que significa la virtualidad en cuanto uno puede compartir información, ¿no? Yo siempre lo trato de explicarme, para que no entiende, piensen en un Google Doc, digamos, ¿no? En un elemento que le Claro, permite trabajar, que no tiene espacios físicos donde yo lo guardo en mi computadora, sino que es algo o ejemplificarlo, porque ahí venía, te mando la última versión de la planilla, que es la versión final de verdad, esta es la que vale, ¿no? Y después le pongo un 2 y así sigue adelante. Bueno, esa forma de trabajar que era muy ineficiente, a través de lo que hoy hacemos, claramente, o que tenemos la posibilidad, ha cambiado radicalmente. El documento es algo vivo de trabajo y no es algo que yo comparto bueno. Yo creo que las escuelas ya empezaron, pre-pandemia, por suerte ya había una cierta dinámica de entrada en ese lugar, algunas más avanzadas que otras. Algunas ya teníamos, nosotros en Venado de School, sí, por responsabilidad del board, el tema del aula virtual fue algo muy potente desde el principio. Ya teníamos aulas virtuales con una modalidad bastante avanzada. Pero todavía nos faltaba trabajar sobre la información. Recuerdo que yo había creado en ese momento una oficina de información, que era algo raro, las secretarías académicas que suelen ser las que manejan la información, de vuelta hablo en Argentina, no sé cómo se llaman por ahí en otros países, pero es esa área que maneja toda la información. Este, era muy burocrática y en esos lugares estás pensando ya, bueno, ¿cómo comparto la información para tomar decisiones? Había ciertos esbozos de Bring Your Own Device, de traer tu dispositivo. A ver, depende del tipo de escuela y la dinámica y ciertas prioridades, ¿no? Pero ya había el Wi-Fi, uno iba a un aeropuerto ya en 2019 y estaba gratis para todos, más o menos, por decirlo de una manera, o un hotel, ¿no? mejor o peor. Sí, pero esa es un poco es un poco el escenario que teníamos pre-pandemia, donde yo incluso me acuerdo siempre pre-pandemia, es un programa llamado Diploma Dual que permite a los alumnos cursar en 6 materias online para tener el High School de Estados Unidos, que es un programa que tenemos con una entidad americana, y mostraba a los padres, esto es un Zoom, y todos ponían cara de, oh, ¿no? Claro, claro, Ya no lo puedo mostrar más porque ya no puedo ni explicarlo, porque ya sabemos todo lo que es, ¿no? claro. Pero ese tipo de trabajo no existía en educación, no había esa dinámica. Muchas reuniones luego se transformaron en virtuales. Bueno, esto mismo, no era tan habitual. Uno hacía esto y Sí, no sé es si era verdad, tanta gente, ¿no? es verdad, es verdad, es verdad. Eh, por lo tanto, creo que en términos de relación con la velocidad con la que la tecnología fuera de la escuela había evolucionado, la escuela iba a un ritmo, digamos, cauteloso, eh, pero aún así había avanzado. Y ahí llega la pandemia. ¿Cómo salimos de la pandemia, las instituciones escolares, después de ese shock enorme? ¿Qué quedó de la pandemia como madurez digital? ¿Cómo es tu lectura de eso? Bueno, yo creo que ha sido un fuerte impacto con cosas positivas y negativas que hay que saber leer. A ver, yo soy por decir de alguna manera, un evangelizador de la virtualidad en general. Y la virtualidad no es la distancia o la educación cada uno en su casa con una computadora. La virtualidad tiene más que ver con esa posibilidad, bueno, esta posibilidad que tiene que ver con la distancia, pero la virtualidad también tiene que ver con poder trabajar en conjunto o en paralelo en un documento al mismo tiempo. Es un concepto mucho más amplio que la distancia. La virtualidad puede ayudar a reducir la distancia, pero no necesariamente es distancia. Y creo que ahí nos dieron un shock de virtualidad porque teníamos una distancia mínima, pero de una distancia. Y creo que provocó una educación virtual de emergencia como un trabajo home office de emergencia que no es la verdadera educación virtual. Y eso generó un impacto negativo en mucha gente que cuando le hablas de virtualidad online o Zoom, decís, oh no, yo no quiero más. Mi hija, la menor de todas, de 10 años, no quiere saber lo que es un Zoom. Creo que lo hablaba con Federico el otro día porque lo odiaba, o sea, su clase era de esa Claro, manera, ¿no? claro, claro.
pero bueno, a ver, tiene las grandes ventajas que tiene, porque era mal usado, era lo que podíamos usar, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora bien, también nos obligó a aprender muchísimo. Nos obligó a nuestra presencia virtual, a cómo comportarnos, a que no nos importe si pasa algo detrás nuestro, o blurrear nuestras cámaras detrás, o poner una imagen. Nos obligó a que la virtualidad se trabaja de otra manera, a cierta potencialidad que tiene esto, ¿no? Pero bueno, salimos de ahí, se transformó todo, yo creo que se volvió a acomodar en otro lugar, pero todavía nos falta, el sistema educativo es tan potente en su inercia que no ha dado el salto que podría dar, ¿sí? Eh, de vuelta, el salto en diversidad, yo no creo que tenga que transformarse en algo, no me quiero ir de tema, pero lo digo, no tiene que de ser un sistema transformarse en otro, tiene que abrir más a la diversidad, a las opciones. ¿M? Y creo que ese es el camino de lo que sigue. La tecnología permite eso. Hago un pequeño paréntesis ahí. Una de las cosas que yo acompañé mucho y que siempre me pareció una formación sintomática, hago abuso de mi condición de psicólogo para usar la condición el concepto de formación sintomática, algo que uno construye para defenderse de alguna cosa, que es que siempre la educación dijo, e incluso invirtió millones, en que el profesorado necesitaba formación para poder incorporar la tecnología. Me acuerdo que eran discusiones de sindicatos de profesores, eran discusiones en las escuelas, es decir, si no había formación, parecía que la tecnología no podía ser incorporada. Y yo me acuerdo que cuando escuchaba eso, a mí primero me guardé el modelo, pero luego terminé diciéndolo en un congreso. Yo veía al mismo tiempo que las escuelas pedían formaciones largas para los profesores, a los taxistas incorporar tecnología de una manera brutal. Un taxista tenía 3 celulares prendidos mientras manejaba y el profesor parecía que no podía prender ni una computadora. Y hasta donde yo sé, nadie formó al taxista para la incorporación de la tecnología. Y el taxista tiene un nivel sociocultural bien menor que un profesor. Entonces, empezó a aparecer eso de la formación pareció un pretexto. ¿Cómo ves el tema de la formación? ¿Es un issue importante en la incorporación de tecnología o es un síntoma como lo veo yo? A ver, yo creo que ahí hay, la discusión no es la tecnología y creo que tiene que ver con qué modelo o qué es lo que se quiere hacer. Es muy probablemente, si yo quiero incorporar al aula que yo conozco o que yo me formé la tecnología, el docente requiere un cambio de formación muy fuerte para poder colocar de una forma paralela a lo que él hace la tecnología. Ahí yo recuerdo alguna vez que me han dicho, yo tengo que usar el aula virtual además de hacer todo lo que hago todos los días. No, no, no. El aula virtual es algo que vos deberías incorporar para este modelo que tenemos que trabajar y de esta forma el chico tiene que aprender, ¿no? Pero eso es muy difícil porque asumir, es como que estás, la verdad que también hay una realidad que se está mientras estamos construyendo la turbina mientras el avión está volando, ¿no? Esa es la sensación. Claro, claro. Entonces, lo veo, hay una cierta responsabilidad que siente el docente, lógica, y que es el responsable principal que tiene ahí, y es donde falta ese apoyo. Ahora, ¿la formación para qué? Es la pregunta, ¿no? La formación ¿para qué? Para seguir haciendo, para ser la persona que tiene el conocimiento y lo va a entregar en el aula, o para acompañar de otra manera un conocimiento que adquiere el alumno. ¿Cuál es el modelo en el cual voy a incorporar esa tecnología? Y que el colegio donde estoy, pero no es uno mejor ni peor, podemos discutir si es mejor o peor, pero digo, el modelo que va a haber en mi escuela, donde yo voy a trabajar, ¿qué requiere? ¿Requiere que sepa proyectar, digamos, o requiere que yo sepa manejar todas estas aplicaciones? Y ahí está el tema. Entonces, no es formar por formar. Ahora, hay cosas de base que tienen a nivel cultural que creo, por ejemplo, cualquier formación de Microsoft o Google en general, esas certificaciones que están dando vueltas, para mí son buenas en sentido de estamos hablando un lenguaje diferente. Entonces, ese lenguaje lo incorporo, la virtualidad, eso que hablaba antes, ¿no? El hecho de que no nos asuste un Google Doc compartir un documento. Hay gente que todavía le compartís un documento y no sabe qué hacer con eso, digamos, y digamos, eso es como una afectación Claro, básica, ¿no? El claro. taxista sí, creo que hay un tema de negocio detrás de eso también. Es Uno lo ve verdad. en los bancos, ¿no? En los bancos, las fintech han cambiado radicalmente el modelo, y el banco no ha tenido otra cosa que aguantarlo y acomodarse. Intentan acomodarse a ese lugar. La educación es mucho más potente, más fuerte y también por eso hablamos de incertidumbre y por el cuidado que hay que tener en lo que uno está trabajando, ¿no?
Entonces hay una Sí. dinámica ahí. Entonces, es importante, hay que buscar, yo creo que tiene que ver, para resumir, no es una solución genérica. Para esta escuela, ¿qué es lo que hay que hacer en cuanto a tecnología? Yo creo que esa es la pregunta. Bueno, para quienes están escuchando y participando, llevamos un buen rato ya conversando, hemos abierto distintos debates a lo largo de la conversación. Quien quiera colocar un comentario, quien quiera hacer una pregunta, estamos leyendo el chat y en cuanto haya 2 o 3 comentarios, vamos a leerlo para nosotros y girar el eje de nuestra conversación hacia lo que nos propongan en el chat o quien quiera levantar la mano, vuelvo a insistir. Mientras tanto, Francisco, vamos entonces al hoy. ¿Cómo ves la escuela hoy en términos tecnológicos y hoy mirando para adelante? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, primero decir que por lo menos lo que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta, así que encantado si alguien disiente o piensa lo contrario, porque sobre todo, primero porque no sé todo, no sabemos, y segundo que hay tal variedad de realidades que es importante Sí, escucharlas, así que no tomen, siempre escuchen y analicen las cuestiones desde lo que les toca, ¿no? Cada uno, porque no hay una fórmula mágica. Bien, lo siguiente, respecto al hoy, bueno, yo creo que el gap que se va abriendo entre el sistema educativo que conocemos y en el que trabajamos y en el que estamos inmersos y que es súper inercial en cuanto a las costumbres que tiene y el modelo que trae. Ahora, yo siempre lo pongo de esta manera, no es un juicio de valor, pero uno va a un país como Estados Unidos con un sistema educativo súper complejo, con muchas cosas malas y muchas cosas buenas, ¿eh? Le puedo criticar mil millones de cosas. Pero sí, la gran mayoría, en 30 y pico de estados es obligatorio hacer una materia online de tu secundario, ¿no? Es obligatorio que curses una materia online de todo el secundario, a nivel estatal, se dice porque la educación es estatal. En Argentina, no conozco exactamente, pero creo que es una realidad parecida, está taxativamente prohibida la virtualidad en la escuela secundaria para menores de 18 años. Entonces no tiene que ver con que si es bueno o malo, sino que es una mirada de lo que está pasando y cómo eso nos invade, ¿no? Y de vuelta, tiene que ver con la mirada. En ese sentido, creo que hoy estos temas, la tecnología nos invade con soluciones o con problemáticas que amplifican las problemáticas. Vamos a lo que todo el mundo habla hoy, la inteligencia artificial, con todas sus variantes, ¿no? La inteligencia, lo primero que el primer problema que surgió, los chicos se copian, ¿no? Ese problema no es de la inteligencia artificial, es un problema anterior, es la integridad académica, algo que no hemos hablado casi nunca. Y también lo vuelvo a tomar. En el hemisferio norte, la integridad académica, perdón que me voy de los sistemas, ¿no? Pero tiene que ver con cómo impacta. Es un tema que se firma un contrato de integridad académica en los colegios, en muchos colegios de Inglaterra o de Estados Unidos. Yo no me voy a copiar, ¿no? Y lo hacen, no, no, es un poco más preciso que lo que estoy diciendo. Y después cuando ocurre el problema hay de dónde tomar y poder discutirlo. Hoy el tema del copiarse o del engaño no lo hago hasta el momento que ocurre. Bueno, pero eso no es la inteligencia artificial, no es el celular que me permite googlear algo, sino que hay algo detrás de eso, que es lo que realmente nunca se trató y que esto lo trae al frente. De vuelta, el celular, creo que hay una pregunta por ahí dando vueltas también con lo mismo. Es un problema, pero es un problema social. Es un problema que nos pasa en todos lados. Yo estoy sentado con mi familia y tengo que decir a la hora de comer que dejemos el celular afuera porque no estamos a hablar. Es un tema que nos supera en muchos ámbitos. No le podemos pedir a la escuela que lo solucione. También es otro problema, ¿no? Que socialmente se le pide a la escuela. Ahora, prohibirlo o no prohibirlo, me parece como muy fuerte. Yo lo que creo es que es regularlo adecuadamente, pero en un momento que la regulación social es compleja. Y vos como psicólogo vas a poder replicar mejor que yo. Pero pedirle a la escuela, digamos, obviamente que si un profesor está explicando algo, no puede estar otra persona mirando el celular. Ahora, la puedo estar usando para trabajar, pero ¿cómo compatibilizamos eso? ¿Cómo sabemos? claro, claro. Hay temas de confianza. eh, bueno, es complejo. Yo no creo que haya una gran solución. Por ejemplo, la solución de prohibir los celulares, yo no creo que sea la solución. Tampoco es la solución de habilitarlos. Hay que buscar cómo moverse en esos ámbitos, ¿no? Que tienen que ver con las cuestiones anteriores. Bárbaro. Ahora voy a volver al tema de la prohibición del celular, pero tenemos algunos comentarios, así que le voy a pedir a Lucas o a Fede si nos pueden leer los comentarios en el chat, así podemos seguir un poco esa pista con Francisco. Muy bien. Bueno, Alejandra nos comenta acá en el chat que les parece que la utilización del celular, es una pregunta en realidad, ¿les parece que la utilización del celular en el aula con fines pedagógicos es útil?
Y la otra pregunta es si sería bueno prohibirlo o negociar para hacer un buen uso, algo que ya medio trajo ya Francisco. Ajá. Lee toda, Fede, así hacemos un paquete y mantenemos el curso de la conversación. Perfecto. Generar espíritu crítico, nos dice Gladys, como un comentario. Norma nos comenta que la tecnología nos supera. Tere, ¿qué opinan de enseñar programación en las escuelas? Gabriela, preocupa mucho el uso de los celulares en los estudiantes en la escuela, en secundaria principalmente. Esos son los comentarios. Dale. Francisco, ¿cuál querés agarrar? Después agarro otra yo. No, Gabal, para que siga con preocupa lo de los celulares, estoy completamente de acuerdo, pero párense en un colectivo, en un metro Claro. subte o como lo llaman en cada lugar y van a ver lo que está haciendo la gente en un avión, en un aeropuerto, donde quieran. ¿No? Entonces, a mí me preocupa socialmente ese tema. La conexión visual es cada vez más baja y tiene que ver con eso. Entonces, está bien que nos preocupe, pero quiero decir, no es un problema solo de la escuela. Y de vuelta, yo creo que no hay que pedir a la escuela que la solucione. Es como que hoy también a la escuela se le pide que solucione todos los problemas sociales que existen y que yo creo que la familia, en el formato que sea, tiene mucha más responsabilidad que la escuela. Pero bueno, en ese sentido, poner a la escuela. Ahora, correcto, es un problema social. Yo creo que si me preguntás a mí, pero yo tengo 50 años, el uso del celular, del punto de vista pedagógico, para mí no es lo más cómodo. Yo no es el dispositivo que a mí me resulta más cómodo para trabajar. Lo uso como un complemento. Yo tengo que trabajar, prefiero trabajar con un dispositivo con teclado y con pantalla grande, ¿no? Ahora, los chicos por ahí tienen otra de utilidad. El problema es que ese aparato también puede distraerse. Pero bueno, distraer. Yo creo que es un punto que hay que aprender a convivir con eso. Yo no creo en los cajones de celulares para guardar los celulares. Creo que lo ideal, pero esto de vuelta es un mundo ideal, debería ir por el lado de educar cómo es el uso crítico de ese elemento. Es el camino más difícil, ¿no? Pero creo que es el que hay que tomar. Bien. Yo voy a tomar la pregunta de si creemos que hay que enseñar programación. Mi manera de verlo. Yo creo que la programación es una habilidad específica. No necesariamente todo el mundo tiene que saber programar. Por lo tanto, yo no creo que la escuela esté necesitando formar programadores. Creo que programadores serán aquellos que elijan, es como si dijeran todo el mundo tiene que saber operar. No, nada, serán los cirujanos y así sucesivamente. Pero creo que hay un concepto anterior o por encima de la programación que es el pensamiento computacional. Que ahí ya no hay especialidades, ¿no? Ahí muy probablemente nadie en poco tiempo más pueda desarrollarse profesionalmente bien sin tener alguna capacidad de desarrollar pensamiento computacional. ¿Cómo ves eso, Francisco? A ver, es el mismo síndrome de enseñar programación que, es más, podemos ir al pasado. Yo me acuerdo en los años 80 cuando aparecieron las primeras computadoras. Yo tuve una TI 99, voy a decir algo que no sé si alguien conoce de lo que voy a decir, pero de Texas. Ahí apareció la Commodore 64 y ahí un poco fue más popular. Todo el mundo tenía que aprender Basic. Todos mis compañeros iban a, ¿no? clase de Basic, que era el lenguaje de programación. Entonces ya apareció ahí. Claro, Ahora, hace poco todos a los médicos tienen que saber programar, todos tienen que saber Python, todos tienen. Ahora eso se trasladó a que todos tienen que saber inteligencia artificial, ¿no? Como si fuera una herramienta. Entonces, lo que vos decís es correcto. El pensamiento computacional. Todo eso requiere una lógica de pensamiento y una lógica de interacción, que es el pensamiento computacional, que tiene que ver, puede ser una herramienta al enseñar a programar, pero por ahí puede ser el saber usar aplicaciones de una forma adecuada e integrarlas. Cómo manejar, cómo gestionar la información, cómo gestionar los datos. Ese es el tipo de formación que tiene que haber en ese claro, sentido, no claro. programar, porque programar cambia bueno, ahora cada 2 meses de cambiar, ya a esta altura yo ya estoy medio Sí, perdido, sí, pero va en esa línea. De vuelta con la inteligencia artificial, no hay que aprender a hacer prompts. O sea, sí, pero un curso de eso va a durar un año, porque va a cambiar dentro claro. de un. Y además que es cada vez más intuitivo, es decir, estrictamente hablando, hacer un prompt quiere decir saber lo que querés, lo que está buscando. Saber No, preguntar. exactamente. Te voy a contar un concepto, a ver cómo lo ves. A ver cómo lo cuento. Otro de los fenómenos que se producen hoy, además de la prohibición del celular, es la regresión
en algunos países, no me acuerdo si es Suiza o Suecia, el primero que apareció con esto, de los libros digitales a los libros de papel, ¿no? Hay una especie de sensación de que nos pasamos de frenada con la digitalización del contenido, digámoslo así, Ujú. y un protagonismo un poco tóxico de las pantallas en el dispositivo que sea. Entonces, delante de ese fenómeno, que yo lo llamo en una metáfora la digitalización de la piel educativa, es decir, la pantalla es como la piel, y haber cambiado la piel de papel a una pantalla de cristal líquido tiene poco valor y eventualmente le estamos encontrando más problemas que valores. No es esa la tecnología o no es esa la digitalización más interesante. Y contraponiéndome al concepto de piel, voy al concepto de lo que habría que digitalizar más es el cerebro o el corazón, que tiene que ver con lo que vos llamaste los datos, fundamentalmente. Entonces, mi premisa sería más tecnología en el corazón y menos tecnología en la piel del fenómeno educativo. ¿Cómo te suena esto? Nunca lo había escuchado de esa manera y comparto, me parece una mirada para profundizar y tiene que ver, no quedarnos, a ver, yo creo que el tema piel tiene que ver con que repetimos a veces o podemos estar repitiendo lo que hace un gobierno al repartir tablets, ¿no? Por ejemplo, que no está mal ni bien, pero de alguna manera es algo superficial, tiene que ver con una cuestión, por un lado de moda y por otro lado, y no es malo porque siempre te va a tener un buen uso, pero ¿cuál es lo profundo de eso? ¿Dónde Vale. está, digamos, dónde está la aprendizaje? Siempre hay que preguntarse qué están aprendiendo los chicos, qué queremos que aprendan con lo que está pasando, ¿no? Entonces, a veces facilitamos con la tecnología o no. Hay otra cosa que dejaste también ahí al pasar, como que las pantallas nos pasamos, sí. Y hay algo de lo romántico también. No sé hasta dónde nos pasamos y dónde no. Para mí sí nos pasamos. O sea, yo siempre digo lo mismo. Voy a confesarles algo que espero que esto está siendo grabado, sí que va a quedar grabado. Pero yo prefiero leer en papel que leer en ebook. O sea, ¿por qué? Porque me formé con eso. Ahora, yo pude leer en ebook cosas que no hubiera podido leer nunca. O me hubiera costado muchísimo tiempo verlo, ¿no? Eh, pero no sé qué prefieren mis alumnos, no lo sé, porque a mí yo tengo un romanticismo con la hoja, con el olor al libro, y para ellos no lo tienen. Entonces, ¿qué me pasa a mí con eso? No es lo mismo que le pasa al otro, ¿no? Y ahí hay que mirar, ¿no? Yo no sé si nos pasamos o no, desconozco. Ahora, sí, obviamente, si yo digo, si voy a leer todo en un celular que me llegan notificaciones al mismo tiempo, por supuesto que hay un problema. Pero eso tiene que ver con este concepto de piel y corazón que vos decías. Digamos, ¿cuál es el fondo del tema, no? ¿Cuál es, cuál es el problema del tema? ¿Dónde está? ¿O cómo yo lo veo? ¿Dónde pierdo como directivo, como docente, el control del tema también? Hay otro tema con el control. Estoy Sí, acostumbrado a un libro a poder controlarlo. Lean de la página 25 a la 28. claro, Eh, claro, claro. lo otro tiene más que ver con el corazón que decís vos. O sea, hay que hablar sobre este tema. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo encontrar? Yo te doy un Eh, ejemplo que a mí me resultó útil para pensar esto del corazón. Eh, una de las cosas que tal vez nos permita dar un paso cualitativamente transformador en la educación es tener datos a gran escala de las prácticas pedagógicas en el aula. Hoy lo que nosotros, ¿qué pasa dentro del aula? Es algo que lo sabe el profesor que lo hace, eventualmente si hay coordinaciones activas, lo sabe la coordinación, pero no tenemos datos digitales de esa práctica. Tenemos datos digitales del output, que es la evaluación, muchas veces, ¿no? Y sabemos los resultados que produjo, pero no podemos correlacionar resultado con práctica. ujú. Por lo O es muy tanto, difícil. muy O se hace simplemente una investigación, pero no de la diaria, digamos. exacto, tenés que hacer registros etnográficos, investigación, pero no la podés hacer a la escala de saber qué está pasando a nivel de todas las aulas de un país, ¿no? Y ahí hay una tecnología disponible que es, lo digo rápidamente porque no es exactamente esa tecnología, que es Alexa, ¿no? Es la posibilidad de recoger el audio del aula y con la inteligencia artificial hacer de eso un análisis
que nos permita entender qué está pasando en esa clase. Y eso para mí sería tocar el corazón, poder hacer el journey pedagógico de punta a punta. ¿Cómo lo ves? A ver, me disparan muchas cosas. Por lo justo hoy hablábamos, estamos trabajando en uno de los proyectos y decíamos, una de las ventajas que tiene el aula virtual y colocarlo dentro del corazón del aprendizaje, llevando, o sea, que no sea un accesorio, es que el aula en sí misma, el aula presencial como la conocemos, es efímera en todo lo que pasa. O Claro, sea, claro. yo No digo deja algo, trazo, ¿no? Claro, se pierde. El aula claro, virtual, cuanto más la uso, más trazo deja, con lo cual yo puedo saber más cosas como, ¿no? El punto que ahí hablamos de datos y la educación en sí misma, otros problemas que tiene que viene de una cuestión muy intuitiva. Muy normal en una escuela preguntar qué tal fue muy bueno. ¿Y por qué fue? No, impresionantemente bueno. ¿Y por qué? Porque fue buenísimo, ¿no? sí, Es mucho pero que realmente uno lo siente así, ¿eh? No es una crítica, ¿no? Pero fue el famoso, lo voy a poner como padre. Todos mis compañeros tienen celular y yo no. ¿Quiénes son todos? Cuando se la cuenta, 10 a 10, ¿no? Entonces no son todos de la mitad. Bueno, ese tipo, lo estoy llevando a una cosa distinta, pero conocer esa información. Todos mis alumnos no saben nada de tal cosa. Bueno, pero ¿quiénes son todos tus alumnos no saben nada? Porque por ahí son cuatro que hacen mucho, ¿no? claro, Pero y el resto está. Bueno, eso no hay ese pensamiento. A veces no hay tiempo para pensarlo, no hay formación para pensarla. Pero vos estás hablando de cambiar una cuestión de que en la profesión muy intuitivamente se han logrado manejar hasta ahora, y bien que han hecho, porque es cambiar un tema muy de fondo, con los miedos que eso provoca. ¿Quién va a ver esos datos y quién me va a controlar porque yo tal cosa o tal otra, ¿no? Yo tengo un ejemplo, nosotros en el aula virtual medimos muchas cosas, ¿no? Porque se ha trabajado mucho en eso, y vemos cómo se trabaja, qué días de la semana, tenemos un mapa de calor. Vemos que a la tarde ocurre tal cosa, a la mañana tal otra, los domingos a la noche explota claramente porque hay que hacer algo son cosas, ¿no?, de claro. los alumnos, y vas viendo y cómo eso se va distribuyendo en el tiempo, en las vacaciones, pre-pandemia, post-pandemia. Y hemos tomado datos muy interesantes, sobre dónde se trabaja más, menos, en qué aulas, cuándo, qué tiene que ver un impacto con otra cosa. Me encantaría tener mucho más tiempo para poder analizarlo mucho más, pero si hubiese una cultura desde ese lugar de la información, yo como docente estaría, saber dónde está cada alumno mío desde un lugar, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, me sería súper súper rico, pero no hay esa cultura todavía. Entonces yo creo que hay una cuestión anterior que hay que poder trabajar desde ese lugar, de colocar la información y los datos como una cuestión cultural en el docente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Francisco, voy a hacer un giro. Al principio hablamos de la tecnología invasiva, digamos, ¿no? Que desordena la escuela. ¿Cuál es tu experiencia con el WhatsApp en la escuela? Te voy a decir con la experiencia de WhatsApp en general, un mal necesario. Es una. En la vida, a ver, yo siempre lo pongo, es una invasión constante, pero tampoco podría estar en. Yo tengo un grupo de primos, por ejemplo, que no estaría en contacto nunca. Entonces siempre pienso, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo que me aporta esto? ¿No? Yo lo llevo Claro, a lo social. Pero es una tecnología que no está hecha para la escuela, claramente. El objetivo no es la escuela, el WhatsApp, ¿no? No es laboral, la invasión de lo personal. De hecho, yo trato de tener otro sistema de mensajería distinto al WhatsApp para lo laboral, que eso implica otra aplicación más, bueno, pero por supuesto el WhatsApp, y aparte el WhatsApp, yo por ejemplo también le he sacado el famoso tilde azul, este, porque lo que quiero es bajar la ansiedad de quien se comunica conmigo, porque no tengo por qué claro, responder al instante, y no tenés por qué claro. saber si lo leí o no. Eso lo aprendí en China, el WhatsApp chino, eso no lo tiene. Dije, yo estaba en China y digo, qué bueno esto, hay una cosa buena en esto. Ahora, hay gente que no le gusta, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque hay una respuesta inmediata, una intención de respuesta inmediata. Yo te mando un WhatsApp y vos me tenés que responder inmediatamente. Yo por ahí puedo estar en cualquier lugar, ¿no? Claro, claro, claro. Y ni hablemos de los grupos, ¿no? Y los grupos, el impacto que ha tenido en la comunicación escolar ha sido muy negativo, creo, porque cualquier rumor corre inmediatamente. Yo siempre digo, yo he visto cómo se transformó una cucaracha en un alacrán y en una rata en 2 minutos de un patio a otro en 5 minutos. Sí, es Este, verdad, es verdad.
Y además tiene una capacidad de viralización y de escalabilidad brutal, ¿no? Sí, Brutal. tal cual. Bueno, vamos a hacer un alto para darle la palabra a Mile. Mile, creo que con la pregunta que le hice a Francisco, te di ahí un pequeño pie para que puedas contarnos cómo Elena es quien se ocupa de la relación de Lírica con las escuelas y su día a día. Entonces, nos va a contar en 5 minutos cómo está viviendo esa relación y cuáles son los temas que aparecen en el día a día a partir del trabajo con Lírica. Mile, adelante. Muy bien, perfecto. Gracias, Pablo. Bueno, quienes no me conocen, soy Milena Drakic, soy la directora justamente de lo que comentaba Pablo de Customer Success en Lírica y hoy quiero compartirles cómo junto a instituciones de Brasil, México y Argentina hemos logrado hacer de la implementación de Lírica, perdón, una experiencia tanto exitosa como sencilla. Desde mi rol, acompaño justamente a las instituciones en este camino hacia la innovación. Este trabajo cercano me permite como conocer y entender en profundidad las realidades del sector educativo, lo cual a nosotros nos motiva para ofrecer más que una solución. Nos comprometemos a acompañar a cada institución en su proceso, asegurándonos de que cada miembro de la comunidad se sienta respaldado en todo momento. Hoy nosotros en Lírica colaboramos con más de 1.600 instituciones que se traducen en más de 700.000 personas usando nuestra solución, que tan satisfechas están que nos califican con 4.6 estrellas en las tiendas, y esto habla de ese impacto positivo que estamos generando en todas esas comunidades, ¿no? Como parte de este impacto, nosotros hemos logrado que en solo 30 días una institución tenga a más del 90% de sus familias activas y que en 15 días más se encuentren completamente consolidadas para gestionar la solución con total autonomía. Nosotros, a su vez, sabemos que la adopción de nuevas tecnologías, lo hablábamos en el foro, es un desafío para muchas instituciones. Y es por eso que nosotros desde Lírica estamos con cada una de las escuelas en cada etapa del proceso. Trabajamos para hacer que cada paso de este proceso sea claro, sea sencillo. Diseñamos un plan personalizado desde el primer contacto, creamos la comunidad en mínima carga administrativa y capacitamos a todo el personal en tan solo 3 sesiones. Entonces, luego en el lanzamiento ofrecemos apoyo integral con métricas, buenas prácticas y todo lo que la institución necesite para sentirse segura y lista para avanzar. Y realmente este enfoque a nosotros nos ha permitido generar un proceso fluido y continuo, tanto en México y en Argentina. Por ejemplo, hemos visto resultados sorprendentes en tiempos muy cortos, comunidades de familias, estudiantes, docentes, todo equipo escolar, más comprometidas y experiencia de uso positivos para todos los que están involucrados. Entonces, nosotros desde Lírica como equipo estamos realmente comprometidos con este acompañamiento porque sabemos que eso, sumado al alcance que tiene Lírica como solución, es la clave para lograr el impacto que estamos buscando. Y con esto, Pablo, te paso la palabra para el precierre. Buenísimo, Mile. Muchas gracias. Francisco, el último pedido que te voy a hacer es un poco antipático, pero me gusta hacerlo de todas maneras. 3 consejos para los directores de escuelas que tenemos acá respecto a su futuro, de la incorporación y la administración de la tecnología en sus instituciones. No sé, vamos a ver si llego a tres. Pues sería mucho, pero no, a ver, creo que hay un punto, y lo voy a decir desde la posibilidad de decir que yo en el colegio no tenemos lírica hoy. Entonces esto no es no es publicidad, pero yo tuviera que decidir qué solución incorporar tecnológica hoy en mi colegio, la evolución tiene que ver con la gestión de la información. Y en ese sentido, Lírica es una de las soluciones que hay. O sea, y lo digo genéricamente, o sea, si yo tuviera que enfocar algo, no se ve, o sea, se ve menos, o se ve con las familias, ¿no? Pero tiene que ver con la gestión de la información. Estoy seguro que les va a parecer súper normal decir, ¿podemos conseguir el teléfono del padre tal o de la madre tal? Sí, ¿para qué le pregunto la de facturación que tiene el dato? Porque es lo más actualizado, que lo busca en un sistema COBOL que tiene, ¿no? Bueno, eh, trabajar sobre los datos y la información para mí es clave, es tecnología y es clave. No tiene nada que ver con la inteligencia, sí, tiene mucho que ver con la inteligencia artificial, pero no tiene nada que ver con lo que está de moda, pero yo me enfocaría en eso, me enfocaría en la virtualidad como concepto, que mi gente, que mis alumnos, mis docentes entiendan lo que es la virtualidad y la potencia de eso,
para mí tiene que ver mucho más que estas cuestiones conceptuales que con una tecnología en sí misma. Eh, hoy una escuela no debería no saber lo que es un Google Doc, y algo muy básico, ¿no? Pero no podría pasar que esté mandando un Excel, o sea, digamos, ¿por qué? Porque tiene que ver con una mirada sobre lo que hago todos los días, ¿sí? O sea, yo diría que son dos cosas pero yo son dos cosas que yo me enfocaría muchísimo. Y después, en cuanto a lo que está de moda, que es la inteligencia artificial, la tendría muy en foco para alfabetizarme y saber qué es, pero no me obligaría a implementar nada. Sí tendría una idea de política o algo por el estilo, pero no me obligaría a implementar nada. Trataría de estar lo más cerca posible. Esas tres líneas creo que hoy son cosas muy importantes en cuanto a tecnológico. Buenísimo, me encantaron los tres, ¿eh? Y te agradezco la docilidad de someterte a eso de 3 consejos útiles para que es lo que nos satura en las redes sociales. Ujú. Bueno, Francisco, fantástico haberte tenido, como siempre, pero está bien porque es parte del diseño de nuestro trabajo. Dejar con ganas de más es mucho mejor que saturar. Entonces creo que abrimos muchas puntas, pudimos entrar en los temas, pero no quedarnos en los temas y abrir alternativas. Yo me quedo muy satisfecho, pero sobre todo te agradezco muchísimo la disposición, la simpatía y la experiencia, el know-how enorme que trasunta cada uno de tus intervenciones. Ya te invitaremos otra vez, un poco más adelante. Bueno, para mí es un gusto, súper cómodo, me encanta poder compartir. Ojalá haya servido las reflexiones para que todos piensen y puedan verlos de otro lugar, y eso creo que es lo más importante, que desde la posición de cada uno tiene su propia reflexión porque tiene una realidad diferente, ¿no? Y pueda tomar algo. Pero ha sido un gusto, muchísimas gracias y para mí un honor. Gracias. Te doy el cierre a ti. Bueno, gracias Pablo, gracias Francisco. Nosotros nos dedicamos a esto en Lírica. Nosotros tenemos una aplicación, si Lírica es una aplicación que integra las herramientas digitales en un solo lugar. Se usa, por supuesto, tanto desde la computadora como en el celular. Y lo que genera es esta simpleza que hablaba Francisco, de decir, bueno, no le tengo que preguntar a ver quién lo tiene más actualizado. Digo, lo busco y lo encuentro enseguida, porque la integración también es integración de datos. ¿Sí? Y en ese sentido, la propuesta de integrar todo y que funcione en una sola aplicación viene acompañado de que esa aplicación sea simple y que esté a la altura de las aplicaciones que usamos hoy día, incluso fuera de las instituciones. Digo, cualquier aplicación, Instagram, Facebook, cualquiera de esas aplicaciones que usamos hoy día tiene un nivel de simpleza tremendo. Están fabricadas, digo, para que uno las use, y eso es lo que conecta y genera esa atracción y ese compromiso del que hablaba Mile también. Así que estamos en un muy buen timing todavía para seguir abriendo conversaciones. Quien esté interesado en ver cómo funciona la aplicación y de qué se trata, aquí voy a dejar en el comentario nuestra página web, y si no, nos puede responder a cualquiera de nuestros medios en los cuales los invitamos al foro, sea nuestro mail o el mismo WhatsApp. Para no olvidarme de nada, aquí tengo anotadas las cosas que llegan and bullets que llegan para el cierre. Les vamos a dar acceso a nuestra comunidad de foros educativos, donde van a poder ingresar. Les va a llegar un mail de Layers, que es como se llama la aplicación, donde ingresan y desde ahí van a recibir su certificado de participación a este foro. Ahí mismo esto lo vamos a estar haciendo entre hoy y mañana. Espérennos 24 horas, por favor, así ya les damos a todos los accesos y los permisos. Cuanto antes se los vamos a estar enviando. Ahí van a encontrar el certificado de participación. Llega el momento del final, diría, y es el momento donde les voy anticipando, podemos prender las cámaras para el momento de la foto. Quien esté ahí disponible para encender la cámara, quien no, no los vamos a apurar tampoco, pero el que pueda y esté disponible, este es el momento de la foto donde 3, 2, 1 decimos whisky y ponemos la mejor sonrisa que tenemos. Así después se lo compartimos a todos. Genial, gracias. Y por último, avisarles que el miércoles que viene ya vamos a estar dentro de los últimos foros educativos del año. A esta misma hora vamos a tener un nuevo foro, así que ahí mismo los esperamos. Gracias a todos, les mando un saludo grande y nos vemos la próxima.